Bienvenidos, bienvenidas a todos los que se han sumado hoy en la mañana a los sábados de capacitación en USPED. Bienvenido Alfredo. Hoy nos vamos a dar el gusto de escucharlo nuevamente a nuestro amigo Alfredo Rodríguez. Yo siempre lo digo mal, es Porteles. Yo lo digo Perteles, por eso siempre me confundo. Alfredo Rodríguez Porteles desde Cuba. Sí, 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 es porteño. Uno de estos saldos positivos que viene dejando la pandemia, así que es un placer escucharlo, Alfredo. Voy a cerrar el micrófono y la pantalla y los voy a dejar con el amigo y excelentísimo Alfredo. Buenos días, Javi, buenos días a todos. Estoy haciendo de nuevo como un pequeño chequeo de audio, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien, Alfredo? Perfecto, perfecto. Que el audio ha sido mi enemigo en los últimos días. Eh, bueno, siempre un placer iniciar una nueva charla de USPED, de ecografía multisistémica pediátrica, que cada día se vuelven más interesantes, cada día es un reto disertar de ecografía multisistémica pediátrica, porque cada vez tenemos excelentes profesores, cada día USPED se beneficia de tener excelentes profesionales entre sus filas, y el solo hecho de haber participado en cursos, en cada vez tener mayor cantidad de estudiantes, mayor cantidad de retos, nos hace superarnos cada día, y cada día hacer una de estas charlas tendrá cada vez mayor nivel. O sea, mayor nivel para, sobre todo, a los que le damos la charla, para los que está dirigido. Sin más, comenzaremos con un tema muy interesante, y no por ser interesante deja de ser una de las áreas grises digo áreas grises por no hay tanta información del uso de PIP ecoguiado, o en este caso incluso del reclutamiento también, porque la PIP, la presión positiva final de la expiración, sería uno de los elementos clave en las maniobras de reclutamiento alveolar, tan calumniadas, pero siguen siendo tan usadas en la práctica médica cada día. Por lo tanto, es uno de los temas que sigue apareciendo con mayor fervor en una serie de, de publicaciones, etcétera, pero no es suficiente, no es suficiente la cantidad de publicaciones que podemos encontrar al respecto. Por eso decía que es un área gris, es un área donde realmente se investiga muy poco, extremadamente poco, y si nos da por limitar la cantidad de estudios a la población pediátrica, prácticamente lo que encontraremos es nulo. No pasará más allá, con unas buenas horas de búsqueda, no pasará más allá de 10 artículos en población pediátrica, artículos con algún cierto grado de validación internacional. A eso me refiero. Bueno, sin más, comenzaremos esta charla hablando primariamente sobre la ventilación mecánica, que no es más que realmente una intervención biológica que salva vidas, pero no está libre de efectos secundarios importantes en pediatría, sobre todo. Si en un inicio todo consistía en siglo XX, en la segunda mitad, vamos a ventilar, vamos a ventilar, vamos a ventilar. Ahora, siglo XXI, incluso la pandemia, la COVID-19, nos ha enseñado mucho, abierto los ojos sobre la ventilación mecánica como una de las habilidades que más deben dominar en los médicos, no tanto de emergencia, ya prácticamente todos los médicos egresados tienen que tener una noción, al menos básica, de la ventilación mecánica. Y invariablemente resulta, o sea, de todos los beneficios que puede tener la ventilación mecánica, con los años nos dimos cuenta que la gran cantidad de daño que hacíamos con la ventilación mecánica. En un porcentaje importante, incluso no conocer suficiente de la ventilación mecánica garantiza en ocasiones más daño que beneficio. Con más daño que beneficio, porque hay pacientes que entran a sus salas por operatorio, a veces todos lo atribuimos a la sexia. Pacientes que entran a salas por simples traumas, simples un operatorio que no fue tan complicado, y de momento este programa, esta ventilación mecánica, el paciente empieza
a tener ciertas complicaciones, el paciente empieza a desarrollar un síndrome respiratorio. Usted piensa porque le echa la culpa a la sepsis, le echa la culpa a una neumonía, ¿y cuántas veces nos hemos dado cuenta que sencillamente fue un mal manejo ventilatorio, fue una mala selección del setting ventilatorio, fue incluso una injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica, el BILI, que ha ganado tantos adeptos con los años y que realmente es la esencia de ese daño pulmonar, cualquiera de sus versiones, desde el barotrauma, desde el bolotrauma, desde el ergotrauma, como estamos viendo ya en la actualidad, el grado de energía entregada a ese pulmón, realmente el pulmón no puede tolerarlo y genera una lesión inflamatoria importante que termina con la vida del paciente. O sea, estamos en la parte de la medicina donde no basta con utilizar la técnica, con tener la habilidad, hay que tener las habilidades para anticiparse al daño que causa la misma técnica. Y aquí es donde entra la ecografía multisistémica en este caso. La ecografía multisistémica se ha convertido en nuestra chica más amada, en nuestro mejor amigo, en nuestro mejor residente, en nuestro mejor aliado en la unidad de cuidados intensivos, y lo ha demostrado con creces. Yo creo que cada día lo demuestra, cada día. Y en este caso se ha demostrado ser también una gran aliada de la ventilación mecánica, un gran aliado en la detección del BILI y un gran aliado en la detección de formas para utilizar el reclutamiento alveolar adecuadamente, utilizar la presión positiva de presión adecuadamente para disminuir ese BILI, hacer un componente importante del mechanical power, el poder mecánico como lo conocemos. O sea, el PIB es una variable directamente proporcional tanto de el grado de energía entregado a un pulmón como uno de los componentes más esenciales, o sea, el componente clásico de la ecuación del movimiento respiratorio. Por lo tanto, una vez leí un artículo de los chicos de Avento también, que era que dos caras de una misma moneda, pues así mismo es, dos caras de una misma moneda, pero cada vez que se utiliza mejor, tiene mejores resultados. O sea, cada vez que hay conocimiento, fisiología, libro, literatura basada en la evidencia, medicina basada en la evidencia, cada vez se utiliza mejor. Por tanto, realmente las consecuencias de esta ventilación mecánica incluyen no solo que se deteriore el intercambio de gases, la mecánica, sino que hay un mayor riesgo de desencadenar una respuesta inflamatoria, lo que estábamos hablando. O sea, la pérdida resultante de aireación pulmonar, que es un concepto que un poco más adelante retomaremos brevemente, pueden intervenir por ventilación local hasta una telectasia completa. O sea, es uno de los grandes hitos de la medicina basada en la evidencia, es la individualización, que es lo que siempre, yo creo que lo repito en toda la conferencia, desde la cava hasta acá, individualizar la terapia, individualizar, o sea, los protocolos son maravillosos, pero cuando se aplican rígidamente a grupos de personas que realmente no pueden tolerar cierta ventilación mecánica, aunque sea protectiva, para ellos no fue protectivo. Por eso hay que identificar qué tipo de pulmón, qué tipo de dinámica respiratoria o ventilatoria tiene este paciente. La COVID lo demostró, ciertos tipos de pacientes no podían ser ventilados de una forma, necesitaban identificar qué dinámica ventilatoria tenía este paciente para entonces aplicar lo que él necesitaba. Lo mismo sucede en pediatría. Si ahora mismo todos estos análisis que vamos a hacer acá de ciertos estudios en adultos aplicamos de fresco o directamente en pacientes pediátricos, no es aconsejable, hay que empezar con mucha calma. Entonces, acá tenemos lo que estamos hablando del BILI, y aquí están todos los componentes, parte de esos componentes que inducen esa reacción inflamatoria importante, ese desencadenamiento de complementos, de prostaglandina, de citoquinas, etcétera, a partir de un daño, ya sea de un daño bioquímico o una injuria importante, como es el caso del biotrauma, hasta una lesión importante causada de un barotrauma, hasta la combinación de todas las variables ventilatorias dentro del famoso ergotrauma. Entonces se ha planteado que el uso de la presión positiva al final de la expiración, lo conocemos por siglas, la PIB alta mejora la supervivencia. Eso fue una de las primeras conclusiones que se hizo en el mundo, así en seco, sin un poco más análisis.
principalmente en aquellos sujetos que tenían las formas más graves de SDRA. Sí, o sea, si llevamos esto a una manera de conclusiones de una encuesta de sí o no, hasta ahora vamos diciendo que sí. Y aquellos que se puedan beneficiar de la misma. Aunque esta estrategia también puede llegar a tener un efecto sobre distensión pulmonar o inestabilidad. Y ahí es donde entran los métodos de monitorización ventilatoria para saber hasta dónde podemos llegar con la presión positiva o cuál necesita. O nos hemos quedado por debajo. Este paciente generalmente está desreclutado, como se conoce en el ámbito de los cuidados intensivos. O sea, en la actualidad, una de las mejores maneras que tenemos de medir la magnitud de esta sobredistensión es la tomografía computarizada de tórax, que sigue siendo el gol estándar. Él sigue siendo el gol estándar, pero no una tomografía a pie de cama ni una tomografía de impedancia ahí mismísimo en el intensivo, realmente de centro de alta especialización. Y genera costos para la persona, además de que se pone a radiación y a complicaciones fuertes del traslado. Es cierto que si observamos la diapositiva, uno puede observar las zonas de sobredistensión, las zonas donde hubo cizallamiento alveolar importante, y puede determinar cuáles son las zonas reclutables y las zonas no reclutables. Pero de todas formas, no es un método práctico que es de lo que más se beneficia en nuestros pacientes. Por tanto, siempre retomamos la fisiología antes que isolar, antes que el focus. Hay que saber qué estamos haciendo, qué estamos buscando y cuáles son los fundamentos teóricos de este uso del ultrasonido para la titulación de la presión positiva final de respiración. En este caso, lo que tenemos acá son los componentes del mechanical power. Tenemos el componente elástico, el componente resistivo y la PIP, volumen y PIP como tal. Podrán ver la gran incidencia que tiene la PIP sobre esta ecuación del mechanical power y de la ecuación de movimiento respiratorio. Por tanto, invariablemente, un buen uso de la PIP recae en una mejor mortalidad, ya sea por ARDS y no ARDS, o sea, por ese distrés respiratorio o no. Porque un paciente que sencillamente no tiene distrés respiratorio, pero viene de una cirugía sencilla, digamos, abdominal, con un mal uso de presión positiva al final de la respiración en su postoperatorio, puede llevarlo a desarrollar un distrés respiratorio, puede llevarlo a desarrollar una atelectasia. O sea, el paciente realmente tiene presiones positivas por debajo de su presión de apertura de vía aérea y el paciente lo va a encontrar usted desreclutado. Un paciente que comienza con atelectasias focales e incluso la misma atelectasia mantenida le puede llevar a un síndrome de respiratorio. Hay que saber individualizar las terapias. La ventilación protectiva protectora tiene como objetivo disminuir este virus, limitando el volumen corriente y la presión de conducción, o driving pressure, como también se le conoce. Este enfoque minimiza el impacto de los humidadores más conocidos del Billy, que son la sobredistensión tidal, reciben volumen y presión hasta que excede su límite elástico, y el reclutamiento tidal, o sea, la apertura y cierre repetitiva de atelectasias durante la respiración mecánica. Es uno de los más comunes, el famoso reclutamiento tidal. Es constantemente un abre y cierre, abre y cierre, abre y cierre, sin suficiente PIP para que este ciclo se mantenga. Entonces llega un momento que esas unidades se van a colapsar. Fue uno de los primeros que introdujo el famoso concepto de Open Lung, que luego Gattinoni y una serie de colegas, sobre todo el grupo de ricerca italiano, desarrollaron, y sigue siendo una de las mayores corrientes para llevar a cabo un manejo de reclutamiento pulmonar, como decía Open the lung and keep it open. O sea, abre el pulmón y manténlo abierto. Luego hubo una serie de contradicciones, de debate, etcétera, pero el Open Lung sigue siendo una de las mayores estrategias de reclutamiento alveolar que se utiliza en el mundo y con un fruto científico importante. O sea, la nueva reclutamiento alveolar en este caso tienen como objetivo, las que utilizan PIP, resolver el colapso pulmonar mediante un incremento breve y controlado de la presión de vía respiratoria, mientras que la PIP posteriormente
mantenía los pulmones abiertos. O sea, no solo mejoraba la mecánica pulmonar, el volumen de gases, sino minimizaba ese virus, por supuesto, ya que el replegamiento tidal, uno de los generadores de virus, no podía ocurrir si se eliminaba la telectasis y la distensión tidal se minimizaba en el pulmón de manera más homogénea. Este es otro concepto antes de caer en la parte del ultrasonido como tal, la aireación pulmonar. A veces hablamos indistintamente de aireación pulmonar, pero ¿qué es la aireación pulmonar? La aireación pulmonar es realmente tiene gran aplicación en los unidades de cuidados intensivos. En este caso, tiene una gran relación con la fisiología pulmonar y la física del ultrasonido. O sea, las imágenes producidas por una unidad pulmonar dependen de la relación aire-fluido. Acá tenemos incluso una pequeña imagen donde se observa esa progresión desde la aireación hasta la pérdida total de la aireación, que tiene relación a cómo el haz de sonido realmente refracta o refleja en estructuras llenas de aire, donde hay interposición líquida o algún otro material más suelto. La importancia es que genera en ocasiones artefactos, de los cuales hemos hablado en muchas ocasiones, incluso estos artefactos son nuestras herramientas, estos artefactos son nuestro monitoreo. Si habría que hacer un monitor cardiorrespiratorio, esta sería nuestra variable, de la cual hemos hablado en muchas ocasiones. Entonces, los métodos y la literatura de la PIP y las maniobras de reclutamiento de seguridad. Vamos a empezar aleatoriamente por este artículo del Rey Hurtado Mendoza y colaboradores sobre ecografía torácica para guiar maniobras de reclutamiento regular. Curiosamente, esto es un paciente, esto es un recién nacido, por esto es un recién nacido y en este caso se trata de un recién nacido que tiene un síndrome respiratorio pero neonatal, o sea, diferente al ARDS en pediátricos y adultos, pero observamos a dónde quiero llegar. En este paciente acá tenemos en la imagen A, tenemos un paciente que tiene una consolidación. Obviamente hay una pérdida de aireación, un patrón tipo C, porque vamos a hablar ahora de los patrones, de los que ustedes ya conocen, si están con nosotros en varias ocasiones. Es un patrón C consolidativo. Miren qué enclosamiento y qué lejos está una pleura visceral de la pleura parietal. Y estos chicos utilizaron bafo, en este caso, en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Utilizaron bafo y fueron, que es donde voy a caer, ellos fueron experimentando, hay que decirlo así. Fueron experimentando porque cuando localicen el artículo, yo lo voy a compartir luego en el grupo de WhatsApp. Un pequeño artículo, una página, porque son solo sobre imágenes en medicina intensiva. Ellos fueron incrementando la amplitud y la presión media de la vía aérea progresivamente. Era un paciente que estaba extremadamente mal y incluso había estado con ECMO y ya no tenía buenos resultados. El chico, y fueron aumentando, pero fueron visualizando, utilizaron la ecografía como un monitor y fueron observando cómo iba pasando de un patrón a un patrón B, un patrón B2 prácticamente, porque observamos líneas coalescentes, o sea, líneas B que van hasta el final de la pantalla coalescente con menos de 3 milímetros de diferencia entre ellas, y fue pasando progresivamente ya en el último, ya con una amplitud de 55 y una presión media de 18, fue aumentando hasta un patrón A prácticamente. Dejaron a ese paciente en ese patrón A un tiempo, después disminuyeron un poco los parámetros y el paciente tuvo reclutamiento pulmonar. En este caso no basado específicamente en PIP, pero lo traigo a colación por el tema del reclutamiento pulmonar en pediatría egoguiado, que sigue siendo un tema muy difícil. ¿Por qué? Porque a la hora de aprobar estas maniobras de reclutamiento egoguiado que ustedes conocen, tienen tantas implicaciones hemodinámicas, tienen tantas implicaciones incluso pulmonares, porque una maniobra de reclutamiento egoguiado en un paciente no perfectamente monitorizado puede traer muchísimo daño. Entonces hay pacientes que hay que determinar en quién se puede y en quién no se puede para nada utilizar reclutamiento auricular. En esto, yo diría que estos chicos estaban entre la espada y la pared y realmente tuvieron éxito. Un éxito que
me parece, de hecho es evidente que el éxito recae en la utilización de la ecografía como un monitor, porque las variables, o sea, los herramientas clásicas de determinación de uso de PIB y de reclutamiento pulmonar, o sea, la determinación de cómo ir mejorando la determinación, la curva, presión-volumen, etcétera, etcétera, el método de superjeringa, todos estos métodos existen en neonatal o pediatría, prácticamente una utopía. Entonces, en este paciente le salvaron la vida utilizando la ecografía, determinando cuáles eran, cómo el pulmón iba ganando en aireación pulmonar, iba pasando de un patrón pulmonar a otro y lógicamente iban correlacionándolo con la oxigenación. Acá tenemos una de las primeras, no, una de las grandes, diría yo, investigaciones del uso del ultrasonido en el asesoramiento del reclutamiento pulmonar con la presión positiva al final, o sea, con la PIP de unos chicos chinos de Chang y colaboradores que utilizaron cuál sería la mejor PIP para determinar este reclutamiento pulmonar. Ellos, para seleccionar la mejor PIP, como dice aquí en la flecha roja, utilizaron incrementos. ¿Por qué comparto varias investigaciones? Comparto varias investigaciones porque aquí es otra de las situaciones de la PIP copiada, cualquier cantidad de métodos. Ellos utilizan, como mismo existen 10, 12, 15, 16 maniobras de reclutamiento celular sin el uso de la ecografía, con la ecografía, ellos utilizan, cada investigación utiliza su propio método de reclutamiento o con PIP asociado en dependencia y luego utiliza el eco para observar la reariación. Eso generalmente es la base de casi todas las investigaciones. Pero bueno, en este caso, para seleccionar la mejor PIP, se hicieron incrementos de PIP para reducirla de 2 centímetros cada 5 minutos y se utilizó presión control en este caso. Se ajustó para mantener un volumen de a 6 mililitros por kilo y hicieron dos grupos, un grupo de ultrasonido y un grupo de oxigenación. O sea, guiaron las maniobras de reclutamiento de hogar como clásicamente se hacen en varios lugares por oxigenación y la guiaron en otro grupo por el ultrasonido. Entonces, en aquellos donde el score de aireación, que hablaremos del score que está más abajo, si presentaban dos scores consecutivos con un aumento de más del 30%, entonces el último nivel de PIP se habría considerado la mejor PIP. En el caso del grupo de oxigenación, si la PO2, la relación PF, se reducía más de un 10%, entonces el último nivel era la mejor PIP. Al final explicaremos en este score de radiación, que realmente el score que todos debemos dominar, que es como nuestra recomendación personal, es dominar el score de aireación y de reaireación, porque realmente es el mismo score utilizado en sentido positivo y luego en sentido negativo, teniendo en cuenta su uso como si estuviéramos utilizando el protocolo Blue pulmonar. Entonces, esta carta del editor, que para mí es fantástico, es de Gerardo Tuchman, Cecilia Costa, Mauro Constantini, colegas argentinos, utilizaron la ultrasonografía para para el asesoramiento de las maniobras de reclutamiento pulmonar. Y aquí vamos a ver cómo utilizaron la PIP. Acá tenemos ya cuando ellos hacen esta revisión importante, cuestiones muy importantes. Las cuestiones importantes serían, su paciente necesita realmente una maniobra de reclutamiento alveolar. Su paciente necesita titular PIP, a lo mejor lo necesita. ¿Cómo lo saben? Sencillamente porque un paciente tenga 98, 97, aparentemente tenga una dinámica pulmonar, no es necesario monitorizarlo ventilatoriamente. O sea, que un paciente, este paciente que entra a la guardia, nos lo entreguen que está perfecto y sencillamente lo damos por hecho. Bueno, a todos los pacientes, de hecho los pacientes a veces que se nos entregan así, que están perfectos, ventilados, maravillosos, saturando en 100, como le gusta el 100% a varios colegas, son pacientes sospechosos en mi opinión. Son pacientes que hay que realmente asegurarse de que todo va bien, o porque es el paciente que a las 2 horas lo llaman corriendo, de que está muy mal, de que está desaturado, de que las alarmas ventilatorias, etc. Entonces,
realmente su paciente necesita, digamos, en caso de que tenga un estrés respiratorio, necesita maniobra de reclutamiento ocular, se va a beneficiar de las maniobras de reclutamiento ocular, como usted lo sabe, es difícil, ¿no? Su paciente necesita, o su paciente tiene un grado de colapso mínimo que todavía no tiene una implicación importante, ya sea clínica o en los parámetros ventilatorios, en el monitoreo. ¿Qué usted debe hacer con este paciente? Primero, chequear la aireación pulmonar de su paciente. Debería haber un protocolo bueno, de hecho existen los protocolos pulmonares, pero protocolos pulmonares adaptados a la UCI a la hora de recibir pacientes aparentemente normales. Eso parece una tontería, pero al final no lo es. Personalmente, yo siempre me acostumbraba a los pacientes con ventilación mecánica a revisarlos a día, incluso se revisan, chequearlos diarios, chequearlos aunque todo esté bien, chequearlos. Como mismo utilizamos, lo ocultamos completamente, lo ecografiamos, hacemos un protocolo Blue rápidamente solo para detectar cambios. Y si lo puede hacer la misma persona todos los días para que detecte esos pequeños cambios. Incluso detectamos la neumonía asociada a la ventilación mecánica antes que tan siquiera den fiebre. Entonces estos pacientes hay que revolverlos, hay que evidenciar si hay o no colapso respiratorio en algún lugar, si hay algún tipo de pequeña telectasia, de consolidación subpleural apareciendo en pequeños lugares que nos indique que este paciente a lo mejor ahora mismo está bien, pero puede que se beneficie no de una PIP fisiológica, sino de una PIP, digamos, 2 centímetros de algo más elevada, porque quizás su nivel de presión de apertura de vía necesita una plató más elevada, a expensas de una PIP más elevada. Es, digamos, en este caso, una driving pressure un poquito más elevada. Entonces, ¿hay evidencia o no de colapso pulmonar? Puede que sí, puede que no. En el caso de que no, mantenga ventilación proactiva. Algunos se preguntan, ¿cómo se hace? Utilicen el mismísimo protocolo pulmonar, el Blue que siempre utilizamos. En adultos se puede utilizar la sonda, la convexa o el fast array. Generalmente se puede utilizar, pero en el niño generalmente se prefiere utilizar incluso para los puntos, para el CLAPS. Se puede utilizar, a pesar de que siempre utilizamos la convexa para CLAPS, se recomienda para este tipo de examen, que es bastante minucioso, utilizar las ondas de alta frecuencia, 7 a 12 MHz. Entonces, se evidencia colapso pulmonar. Ahora hay otra cuestión que analizar. Hay que analizar la hemodinámica. La hemodinámica porque realmente el gran derrotero, la gran calumnia fundamentada, ¿no?, que tienen la maniobra de reclutamiento ocular cuando se utilizan mal es la repercusión hemodinámica. Una maniobra de reclutamiento ocular en un paciente que no lo necesita, en un paciente que tenga una contraindicación hemodinámica, lo lleva a un punto de no retorno del cual el paciente probablemente no se pueda recuperar. Por eso es que ser tan minucioso a la hora de hacer estos protocolos, a la hora de determinar si se puede hacer la maniobra. Entonces, la hemodinámica, ¿cómo? Tenemos ultrasonido. Todo se queda en familia. Hacemos una evaluación hemodinámica rápida, terminamos con tranquilidad, etcétera, los antecedentes del paciente. Lógicamente, un paciente con una afección isquémica cardíaca, llevándolo a ser ventilado, en este caso aumentar presión intracorpórea importante, pueden aumentar su riesgo vascular de presentar una arritmia o un fallo o una isquemia importante, y realmente podemos recuperarse. O sea que estos pacientes quedan fuera de. Les recomiendo que revisen los artículos que luego compartiremos para que vean las particularidades del estudio. En este caso, paciente hemodinámicamente estable, sí o no, bueno, fluido, en otros pues, drogas más activas. Y paciente que está estable, perfecto, vamos a determinar lo más importante a la hora de utilizar el PIP, o utilizarlo ya sea en base a incrementos de PIP o a incrementos de la presión plató, que es encontrar las presiones de apertura y de cierre de vía aérea. Las presiones de apertura y cierre de vía aérea generalmente, se los digo toda la vida, que voy a utilizar la curva presión-volumen para
determinar el punto de inflexión superior, el punto de inflexión inferior y el punto medio. Entre esos dos sería realmente una zona libre de distensión pulmonar, una zona que donde nos sentiríamos cómodos, donde el paciente realmente se beneficiaría tanto de tener presión suficiente para evitar colapso y estar lejos de la sola distensión pulmonar que causa cizallamiento y no abrir. Entonces, ¿cómo encontrar esas presiones de apertura y de cierre? En ese aumento gradual de PIB sostenido, llevándolo con una presión total, prácticamente hasta 40 centímetros o hasta 45 centímetros de agua, manteniendo una diferencia de, en este caso, una presión de conducción por debajo de 15 centímetros de agua para también minimizar las fuerzas de cizallamiento. Vamos a encontrar ecográficamente esto que tenemos acá. En este punto, donde lógicamente miren el grado de separación entre una pleura visceral y la pleura parietal importante que tenemos en este paciente, con consolidación subpleural, con incluso algún que otro broncograma aéreo, con líneas B importantes. En esta también tenemos consolidación subpleural. Ahí abajo, en ese punto, es lo que se conocería como punto de, o sea, cierre de vía aérea, pero presión de cierre de vía aérea. Entonces, ¿qué es lo que se va haciendo? Se va aumentando. Preferentemente hay varios métodos. Métodos de aumentar 5 centímetros. 5 centímetros en la presión total y generalmente aumentar de 2 centímetros en 2 centímetros la presión positiva frente al ingreso. Vamos aumentando y vamos visualizando. ¿Qué se recomienda? Lógicamente usted no se va pasando de un punto a otro, punto a otro. Usted se concentra en un punto donde observó esto. A lo mejor no lo observa en todos los puntos. Esto lo tenemos aquí. Este es el punto ecográfico, digamos que sea el punto inferior, el punto blue número 2, o sea, PLAPS o el punto superior blue. Cualquiera de esos puntos que encontramos, nos quedamos en ese punto y ese es el punto que vamos a observar durante toda la valoración. Entonces, vamos subiendo 2 centímetros de PIB por acá o 5 centímetros total de platón. Subimos, observamos como va pasando casi de un C de esta telectasia que queda acá. C, otro C, aquí hay una subpleural. Seguimos, aquí todo. Y miren el punto donde realmente tenemos la presión de apertura de vía necesaria para evitar el colapso de las vías aéreas pequeñas. Ahora, es ahí donde nos vamos a quedar. Es la pregunta que siempre hacemos. Por supuesto que no. Miren dónde estamos. Entonces comienza un descenso porque hay que determinar nuevamente esto. Entonces comienza este descenso gradual, 5, 2 centímetros por acá con PIB, 2 centímetros, hasta que volvamos a encontrar esto que tenemos acá. Encontramos en ese caso nuevamente la presión de cierre. ¿Y qué hay que hacer realmente cuando se encuentra la presión de cierre? Irnos 2 centímetros de PIB por esa presión ante esa imagen. 2 centímetros por encima, porque no queremos estar exclusivamente a este nivel que está más cerca de la sobredistensión pulmonar, porque es perfecto, logramos verlo así, pero no podemos saber exactamente. Al llegar a este punto vamos a tener quizás un patrón A, perfecto, maravilloso, pero el patrón A no te va a dar, al menos que haya una combinación perfecta de signos ecográficos, no le va a indicar a usted cuándo el paciente se va a sobredistender. Por lo tanto, el margen de seguridad es encontrar la presión de cierre, ese 2 centímetros de PIB por encima de la presión de cierre de vía aérea. Incluso cuando se toca acá, en este grado, 2 centímetros por encima, y está en un margen donde el paciente se va a beneficiar de evitar el colapso de vías aéreas pequeñas y al mismo tiempo evitar la sobredistensión pulmonar y la hiperinsuflación, que es algo que la ecografía aún le queda como un área gris. Entonces, ¿cómo se correlaciona aquello con esto? Bueno, pues lógicamente, este es lo que toda la vida se nos ha dicho que es uno de los mejores métodos, de hecho lo sigue siendo,
pero la ecografía ha demostrado ser incluso mejor que la curva de presión volumen para determinar esto, porque usted lo está viendo, usted lo está mirando. Es perfecto, aquí le está dando aquí le está dando centímetros, aquí le está dando valores matemáticos, estáticos, porque usted está viendo el pulmón de ese paciente, incluso lo vuelve a hacer del otro lado del pulmón y puede hacer una correlación entre los pulmones, porque a lo mejor acuérdense que hay defectos focales en los pacientes no SDRA, o antes de hacer un SDRA totalmente, hay varios defectos difusos locales. Entonces, esa zona de distensibilidad sería el momento de una zona de distensión importante, en la que va más allá del punto de inflexión superior. Nos queremos quedar en esto, en una zona de buena distensibilidad, acá donde queremos estar. Entonces, las preguntas: ¿paciente necesita una maniobra de reclutamiento alveolar? Vamos a asesorar su aireación pulmonar, porque sencillamente el paciente puede ser un paciente no SDRA, lo que estábamos hablando, que se necesite, en este caso, que tenga una telectasia, algo tan sencillo como una telectasia, y necesite quizás un reclutamiento para volver a llegar a esa situación. Entonces, asesorar la aireación pulmonar. Hay colapso pulmonar. Colapso pulmonar, en este caso, estoy hablando de ese pequeño cierre alveolares o atelectasia por reabsorción, es a lo que me refiero. Vamos a detectar las presiones de apertura y cierre de vía aérea. Hay que correlacionar lo que estamos mirando en el ventilador con lo que estamos haciendo en ecografía. Siempre es bueno tener dos colegas, un colega que lleve los registros. Además, está decir que este paciente tiene que tener toda la monitorización ventilatoria. Un paciente que hay que llevar su compliance, hay que llevar su resistencia, hay que llevar su plato, llevar su driving, llevar todos estos índices, sus índices de oxigenación, ya sean su PF, etc. Todo bien calculado, porque podemos notar cambios a nivel ecográfico, pero hay que correlacionarlos al final con la oxigenación, que son cosas importantes. O sea, no es sencillamente lo dejamos, sí, encontramos que su PIB ideal en este caso sería 12 centímetros de agua, y hay otra situación que aún no hemos descubierto, por la cual el paciente aún mantiene hiposaturado. Entonces, es una correlación perfecta. Es un binomio interesante, la parte ventilatoria con la ecografía. Detectamos la presión de apertura, presiones de cierre, desencadenamos PIB de manera gradual para encontrar el punto exacto de pérdida de dirección que hay que encontrar. Hay literaturas que rápido vamos a explorar acá que utilizan ZIP. ZIP es Zero End Expiratory Pressure, o sea, cero PIB. Empiezan en ZIP, el paciente lo colocan en ZIP para determinar el grado total de desreclutamiento que puede llegar a ese paciente, para de ahí ascender. O sea, titular PIB 2 centímetros de agua por encima de la presión de cierre pulmonar, y detectar luego, el último gran punto de esa ecografía es: terminamos de encontrarlo, perfecto. Puede volver a hacer la maniobra ya con apertura de cierre y óptima en su cabeza, y al final detectar si hubo cambios de hemodinamia con la ecografía a pie de cambio. El paciente tiene que reevaluar nuevamente al paciente de todos los puntos de vista para concluir la maniobra. Entonces, Buhimat y colaboradores fue uno de los quizás más, uno de los precursores más importantes en el uso del ultrasonido a pie de cama en reclutamiento inducido por presión positiva. De hecho, fue uno de los que llevó a cabo este juego de reareación que yo tantas veces he hablado acá. Este es el de reareación, este es el de cuantificación de pérdida de reareación, que se ve en el inverso. ¿Qué significa cuantificar la aireación? A un paciente se le da, por ejemplo, un punto. Se puede examinar el tórax ya sea en las 6 secciones clásicas o en las 12 secciones clásicas a la hora de examinar. Serían 12, más bien. A ver, ¿quiénes reciben un punto? ¿Quiénes reciben 3? ¿Quiénes reciben 5 puntos? Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Los patrones ecográficos pulmonares que tantas ocasiones en USPET hemos hablado. ¿Qué significaría N normal? C consolidación, hay un P1 y un patrón B2 pulmonar, como nosotros conocemos, que depende de la separación de las líneas en coalescentes y no coalescentes. Literatura que maneja 3 milímetros, literatura que maneja de 5 a 7 milímetros de separación. 3 milímetros en pediatría para mí. Entonces, P1 es aquel paciente que usted lo llevó, aumentó sus 2 centímetros de agua, de PIB, por ejemplo, y pasó de un patrón B1 que observaba a un patrón normal. Ah, perfecto. Pero ese mismo paciente puede pasar
puede que tenga una consolidación y con solo esos 2 centímetros de agua pasa de su consolidación a un B1. Ese paciente, ese gran cambio en la cuantificación de la aireación equivale a 3 puntos. Y están los casos menos frecuentes, pero es individualizado, por eso es que depende del paciente. El paciente que usted le momento sencillamente 2 centímetros de agua y la consolidación pasa a un patrón normal. Patrón normal en este caso, un patrón A. Entonces, es un paciente que lo único que necesitaba ahí a 2 centímetros de alcanzar esa presión de apertura, lo que estaba por debajo todo el tiempo. Solo necesitó que alguien se diera cuenta. Y la cuantificación de la pérdida de la aleación en aquel paciente es cuando lo va haciendo en reversa. Pasó de un normal a una consolidación, quité 2 centímetros, se me cayó, veo la consolidación otra vez. ¿O no? Quité 2 centímetros, pasó de un B2 a una consolidación. Solo un pequeño escalón. Entonces, ¿por qué hay que saber el score? Ya veremos. Esta es la explicación completa del score de aireación, o sea, punteando el peor patrón observado de probar las diferentes agentes. 2 en total, superior e inferior, cara anterior, lateral y posterior de cara anterior. O sea, es un examen minucioso, no un examen en la ligera. Acuérdense de todas las implicaciones que tiene la presión positiva y por lo tanto hay que estar bien, calcular bien esa aireación común. O sea, no estamos hablando de un IFAS ni nada de esto. Lleva porque influye en la terapéutica. Usted va a tener una decisión importante. Se diseñó un trabajo que mostró cómo los pacientes que durante una extubación, un tubante, presentaron un importante aumento de score, tenían distrés post-extubación, llegando a tener un valor más de 17 al final, que era altamente específico para esto. Un valor menos de 12 resultó sensible para excluir. También se relacionado con el porcentaje de parénquima no aireado calculado por tomografía, que esa es una de las mejores investigaciones que yo he leído. O sea, cómo correlacionaron el score de aireación con la tomografía axial computarizada, que es el gol estándar. Puede ser que usted siempre correlaciona o valida un nuevo método diagnóstico con el gol estándar, así como se hace. O sea, el score de reaireación en función de los cambios en esta versión, bueno, 12 áreas definidas, otorga un punto de puntuación, puede calcularse a la inversa como score de pérdida de aireación. El aumento de este score se correlaciona significativamente, como se mencionó, mejoría de la oxigenación derivada de un aumento de PIB y sirve para controlar la respuesta a antibióticos, que es otro tema totalmente aparte. Se utiliza este score ultrasonográfico para determinar si realmente los antimicrobianos en neumonías asociadas a la ventilación logran mejorar. Es interesante, podemos dar para otro tema de uso. Entonces, el mismo estudio de Buchemer sí utilizó SIP. Acá tenemos SIP, que pasó de SIP a PIP. Era un paciente que no tenía 0 PIP, se le dio, digamos, 5 centímetros de PIP y ya pasó de un patrón consolidativo a un patrón A. Acá igual, el paciente que tenía un patrón consolidativo pasó a un patrón B2, que es lo que aparece. Y acá un B2 pasó a un B1. O sea, el estudio, ¿cómo lo randomizaron? Entonces fueron 20 pacientes. 20 pacientes en 2 grupos, porque hay que hacer 2 grupos a la hora de analizar este tipo de... O sea, y lo validaron contra la curva de presión-volumen. O sea, ellos sí determinaron la curva de presión-volumen, el punto de inflexión superior, el punto de inflexión inferior y la BIP óptima. Y utilizaron en este caso un grupo de oxigenación y un grupo que solo se utilizó ultrasonido para llevarlo a cabo. Al final concluyeron que el estudio demostró que el ultrasonido de pulmón es recomendable, es más recomendable que la curva de presión volumen para asesorar el reclutamiento inducido por la PIP a pie de cama. Es repetible, no requiere sedación, que es el caso de los métodos de los maniobras de reclutamiento convencionales que requieren sedación, requieren parálisis y te permite una cosa que no realmente lo que estamos hablando, no permite los otros métodos de reclutamiento oral, que es determinar análisis de zonas. Usted puede determinar un análisis regional de su paciente. Los métodos de PIB es un método global, pero incluso en este caso usted puede saber
la homogeneidad pulmonar de sus pacientes, le permite determinar cuáles son las zonas dependientes y no dependientes del tipo de reclutamiento pulmonar, o sea, es superior, a pesar de que en este caso el PV sigue siendo el más recomendado. ¿Por qué el PV sigue siendo el más recomendado del mundo, señores? Porque acuérdense que estamos hablando también de que la ecografía es más barata que una tomografía por impedancia. La tomografía es más barata que hacer un Hamilton G5, un Hamilton G6 aproximadamente. Es más barato. O sea, tampoco a veces las cosas realmente convienen hacerlas, llevarlas a cabo. O sea, hay estudios que realmente nos enseñan que con cosas que ya tenemos podemos utilizar grandes resultados. No es necesario que tengamos una UCI llena de tomografías por impedancia, que tengamos la misma mortalidad que una UCI que no los tiene. En mi opinión, eso no justifica. Para tener nuevos equipos, los equipos tienen que justificar un impacto significativo en la mortalidad, sino sencillamente es un error chirúrgico. ¿A dónde íbamos? En este caso, tenemos acá. En el caso de evidenciar un defecto de aireación homogénea y bilateral, en el caso del respiratorio difuso, una prueba de aumento de PIB superior a 10 centímetros puede probarse, mientras que en caso de ser focal, o sea, un patrón de aireación normal, el riesgo de generar hiperinflación en áreas normales areadas es mayor, por lo que no debería sobrepasarse una PIB de 10 centímetros de agua. Con cada subida de PIB pueden observarse principalmente en cada entre la desaparición de línea B. El solo hecho de verlas pasar de un patrón B a un patrón A, el solo hecho de usted se siente realmente cómodo, se siente incluso hasta contento cuando logra ver que en esos pequeños ascensos de 2 3 centímetros de PIB, que hay que hacerlo graduales, no son de 5 centímetros. Yo prefiero los ascensos centímetros porque me permiten el margen para ver la presión de apertura diaria y evitar esto. Tenemos acá la hiperinsuflación, la sobredistensión común, por lo que queremos, por lo que no queremos. Esta sobredistensión, que es donde una cosa que debe quedar claro en el uso en saber las limitaciones de la ecografía, para este caso, es la incapacidad de detectar la hiperinsuflación. Porque usted va a tener imágenes de líneas amonídeas, perfecto, de líneas, pero sin otra característica que lo diferencia de un pulmón normalmente areado. O sea, para ver un pulmón areado, pero un pulmón areado puede ser un pulmón sobretendiéndose, que ha llegado a su límite y sigue viendo el mismo patrón. Habría que acompañarlo de otros signos ecográficos que generalmente no aparecen en varias ocasiones. Y cambios hemodinámicos, etcétera, que sí lo pueden ayudar. En este otro estudio, un estudio de colegas mexicanos, el doctor Enrique Morales Cepeda, querido, se procedió a realizar la medición de la PIB máxima para alcanzar una presión meseta máxima de 27 centímetros. Y por último, se incrementó la PIB a 20 centímetros de agua y se mantuvo por 2 minutos. Se hizo la medición para la mecánica respiratoria. Después se disminuyó la PIB de 2 en 2, igual, cada 2 minutos, siempre midiendo la mecánica respiratoria mínima de 8 centímetros de agua y se documentó la mejor distensibilidad. Y utilizaron métodos diferentes. Se realizó un sonido durante la medición de la mejor distensibilidad, en este caso, por relación a distensibilidad con una mejoría. O sea, la distensibilidad es una variable importante a la hora de determinar si hay una mejoría en el caso del líquido respiratorio. En este caso usaron la clasificación de Berlín, pero no es la única variable. Entonces ellos arrojan una gran la utilidad máxima de este estudio fue determinar, aquí sí les sirvió para determinar distensión, pudieron encontrar la distensión, sin embargo no le dieron mucha utilidad a la titulación de la PIB en pacientes con respiratorios. No fue lo más concluyente. Lo más concluyente fueron los hallazgos para determinar pacientes que se estaban sobretendiendo. O sea, es un estudio muy interesante para entender el valor predictivo negativo de algunos hallazgos. O sea, uno tiene que, a la hora de revisar la literatura, no buscar todo lo que esté totalmente coincidente con el resultado que espera encontrar, pues obviamente va a crear investigaciones o va a impartir
clases y conferencias bias, o sea, parcializados. Este otro estudio del 2020, un diario egipcio de anestesia, Estados Unidos versus PIP guiada por FIO2 en pacientes con respiratorio. O sea, utilizan el mismo, o sea, podemos sacar conclusiones que básicamente es lo mismo, pasar de un estado es observar aireación. Ese es un plus que tenemos. Aquí no haremos conclusiones, pero la escuela de aireación se utiliza en todas las investigaciones que hemos realizado, en casi todo. Aquí tenía un grupo de ultrasonido y un grupo de oxigenación. El examen de la zona anterior de la pared se realizó un valor de PIP de 5, cuando reveló un patrón ecográfico normal que reflejaba una pérdida de aireación focal. Los casos se manejaron con valores de PIP iguales a 10 centímetros de agua. Aquí los cambios fueron mayores, y pasaron de 5 a 10 centímetros de agua. Bueno, la ecografía pulmonar de la pared torácica muestra un patrón ecográfico anormal, que significó lógicamente una pérdida difusa que los casos se manejaron con valores de PIP iguales a 2 centímetros de agua. Más interesante, en que ellos examinaron con el ultrasonido con 5 centímetros de agua. Estaba normal, le pusieron 10 centímetros de agua o menos. Cuando ecografiaron con 5, vieron anormal, pusieron 2, o sea, pasaron de 5 a 2. Interesante también porque, al menos de manera grosera, digo, en los cambios pudieron ver la reacción pulmonar. ¿Qué pasa? Con los grandes cambios a la hora de asignar niveles más distantes, puntos de corte mucho más amplios de PIP, ¿qué va a suceder? Que usted le va a ser difícil encontrar las pequeñas variaciones en presión de apertura. O sea, cambios de 5 a 12, cambios de 5 a 17, cambios de 10 a 15. Puede que se pierda en el medio, puede que con 12 o con 12 logre lo que iba a lograr con 15 y no tenga que hacer ese descenso. No tuvo que poner a ese paciente a esa PIP innecesariamente. Acuérdense que en este caso es dosis respuesta, como mismo se utiliza en el caso uno pone, o sea, uno comienza una dosis más elevada de norepinefrina, uno comienza con las dosis mínimas aceptadas para lograr el efecto que quiere esperar. En el caso de cada valor de PIP, la regresión pulmonar se evalúa mediante la puntuación del score y el valor que produjo el mayor reclutamiento es el óptimo y utilizado. En el grupo 2, la PIP óptima se determinó mediante la combinación de FIDE2 PIP y el objetivo de oxigenación fue un mínimo de PO 60-80 de mercurio, una SPO 88-95, se me recomendó por ARSNet. O sea, ellos se llevaron por el estudio de ARSNet para la parte de la oxigenación. La saturación se continúa hasta alcanzar la mesa de saturación de oxígeno y se considera óptima la combinación mínima que produce la misma saturación de oxígeno. Interesante. En este caso, uno de los últimos casos de Gutiérrez, en caso de pediatría, normalmente es un ultrasonido llegando al reclutamiento en un paciente de 3 meses de edad con litre respiratorio. Esto es un PARS. Un PARS no utilizaron un ultrasonido. En este caso, ellos evaluaron cada región. A ver si que primero es evaluar. Aquí está cada región evaluada. Aquí en el basal derecho tenemos la gran consolidación, el basal izquierdo también consolidación. Y fueron determinando punto por punto cuáles eran las zonas a isolar para observar el menor reclutamiento global. En este caso podemos ver en arriba una PIP de 20 centímetros de cómo fueron realmente, en este caso es lo que se conoce como elevaciones sostenidas de PIP hasta alcanzar valores realmente superfisiológicos importantes que pueden tener efectos deleterios en la hemodinamia, pero hubo reclutamiento, sí, hubo reclutamiento en este caso, quizás porque fueron niños. Si usted hace este mismo tipo de reclutamiento en un adulto, probablemente tenga más injuria pulmonar que beneficio pulmonar. En este caso comenzaron 20 centímetros de la consolidación
se mantiene mejor un poco. Cuando lleva 25 centímetros hay mayor zona de reclutamiento. Cuando lo lleva a 30 centímetros ya tenemos un patrón casi de beta, vamos apareciendo las consolaciones en EPAC, y a PIB de 35 centímetros prácticamente reclutaron el cambio pulmonar con una pequeña consolación subpleural amonio. O sea que un paciente que estaba totalmente reclutado, paciente con un estrés respiratorio que severo en este caso, y lograron reclutar los 35 centímetros de agua. Entonces, a partir de esos 35 centímetros de agua viene lo complejo de determinar dónde se queda este paciente. Porque es un paciente que luego podemos irlo disminuyendo y de pasar de este 35, que está más cerca de la sola distensión, a dejarlo en este 30. Entonces, el objetivo es buscar ese punto de distensión aceptable, esa distensibilidad aceptable. No tratar de buscar la sobredistensión por ningún método. O sea, que fueron luego de ese escalamo hasta llegar prácticamente hasta estos 30 centímetros. Entonces, hay varias conclusiones porque realmente es amplia la literatura, muy amplia, pero no es amplia en el caso de pediatría. No es amplia porque tenemos que hacer varias investigaciones en el ámbito pediátrico. Solo tenemos una investigación que ya prácticamente ya casi 2 años más en pacientes no SDRA que en pacientes SDRA. Por lo tanto, hay dos grupos, un grupo SDRA y un grupo no SDRA, porque es más bien la PIP óptima, que es ese concepto del que estábamos hablando, aquella PIP que le va a garantizar a usted. Evitar el cierre de las enfermedades alveolares y al mismo tiempo alejarse de la nocividad que puede causar y la sobreextensión asociada a la presión total. En este caso, igual, grupos de oxigenación, grupos de... Pero lo interesante es ver cómo varía la información, cómo varían los datos en el campo pediátrico, cómo varían por edades, que es lo más interesante, cómo se correlacionan con la superficie corporal, cómo varían con edades, ¿por qué? Porque ese niño recibió 45 centímetros de agua, pero un adulto 45 centímetros de agua, un niño de 17, 18 años, un respiratorio, ¿cómo reaccionaría ese punto? ¿Cómo reaccionaría? Por lo tanto, lo recomendable por grupos nuevamente. Entonces, existen varios métodos para titular la PIP a través de la ecografía. Casi todo varía en la incorporación de las determinadas maniobras de reclutamiento. O sea, la PIP es el eje fundamental de las maniobras de reclutamiento de las que han tenido un éxito, que es a lo que me refiero. Hay muchísimo. El uso de PIP guiado para determinar las presiones de apertura y cierre de viaria es uno de los métodos más eficientes, más que utilizarla como PIP aislada, es PIP gradual, ecoguiado en un punto luego de valoración respiratoria de todo y determinación de los esposos de regresión y regresión. Utilizar la PIP para determinar esta presión de apertura. Para mí eso es importante, es clave, determinar la presión de apertura y cierre de viento, que se pueden hacer de manera aislada con el ventilador, sí se pueden hacer como un método para determinar. Y a pesar de su uso en pediatría, no existe un estudio que valide lo que estamos hablando, su estabilidad, su uso en niños. Traerá en el futuro una investigación más interesante. Es un método fiable, inocuo, a pie de cama y costo efectivo para utilizar en pacientes SDRA y no SDRA. ¿Sí? Después que usted analiza la literatura y analiza qué define a un método diagnóstico, qué define a un método de monitorización. Recuerdo que en este caso la ecografía para determinar la utilizar el PIP guiado está casi por encima de lo que podemos utilizar en la tomografía compuesta. Lo que pasa es que la tomografía ofrece aspectos tridimensionales que realmente no le puedo ofrecer la ecografía. Pero si hacemos un pros and cons, una tabla de pros y cons, la ecografía de pie de cámara para decir si en mi opinión es el mejor método. Y en el caso de pediatría lo va a hacer aún más. Lo va a hacer aún más porque hay ciertas cosas que usted no puede hacer con un niño y sí lo puede hacer con un niño y otra cosa. Parte de toda esa monitorización. Sin más, quiero también exhortarlos a que observen una maravillosa charla, mucho más amplia, mucho más, en este caso, interesante, dinámica, que va a tener el doctor David Pascual Rojas en el congreso próximo que es parte de nuestro grupo de USPET, en el congreso de
la Sociedad Argentina de Anestesia. Gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Estoy tratando de sacar... Deja de compartir pantalla, Alfredo, así podemos poner el panel. Bueno, a ver, vamos a ver si hay preguntas en el grupo. Ahí está. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Alguien que haya quedado con algo que... La verdad es que... Qué loco que todo lo que hacíamos imaginándonos ahora lo podemos hacer viendo. Sin tanta imaginación, sino más concreto. Michael, levanta la mano. Michael, habilita el micrófono, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Sí. Sí. Ok. Bueno, saludos y mil gracias, doctor Alfredo, por la charla. Mi pregunta, mi curiosidad también, y si puede comentar, es que obviamente no toda consolidación merece reclutamiento, ¿verdad? O sea, puede ser consolidación infecciosa, inflamatoria. Yo ahorita estoy haciendo un fellowship en ultrasonido de cuidado crítico y, o sea, no sé, yo todavía aún tengo duda hay escenas donde obvio que es una neumonía versus una telectasia. Obviamente si es bilateral, si el paciente lleva más tiempo en cama, se supone más que es una telectasia. Pero como le digo, yo creo que sería tal vez un poco peligroso empezar a reclutar todas las consolidaciones, ¿verdad? No sé, usted, ¿qué puede comentar en cuanto a algunos tips para diferenciar la consolidación infecciosa versus la atelectasia? Y la otra pregunta era o sea, los cambios hemodinámicos con estos parámetros de reclutamiento. Yo he visto aquí, hemos utilizado para mejorar, digamos, el PIP, el reclutamiento pulmonar, la BTI de la arteria pulmonar, para ver si el flujo, digamos, cuál es el flujo mejor, ¿verdad? Porque se supone que la PIP óptima te va a dar el Functional Residual Capacity, y entonces se supone que ahí es donde el flujo estaría mejor. No sé si usted ha utilizado esa técnica o si tiene algún comentario sobre eso. Muchísimas gracias y de nuevo, excelente la charla. Bueno, sí, Mike, excelente tu pregunta, porque es una de las principales cosas que nos topamos en la literatura, incluso en la práctica. En la práctica realmente estamos ecografiando y empieza el famoso debate que venía desde la radiografía. ¿Es una neumonía o es una telectasia? ¿Es una neumonía o es una telectasia? Una neumonía o una telectasia. Entonces, incluso en parte de reviews que hablan sobre la utilización de la ecografía del uso de la PIP ecoguiado en solo consolidaciones, digamos en colapso de situaciones. Por eso es que se prefería en un inicio utilizar solo en pacientes ARS, solo en pacientes con síndrome respiratorio, no utilizarlo en pacientes con reclutar en consolidaciones aisladas, que realmente es un peligro. Pero en este caso, ¿cómo usted lo diferencia? Por ejemplo, ellos atribuyen utilizar Doppler color, sobre todo en la zona de la consolidación, y determinar, por ejemplo, si el broncograma que estamos viendo, hay un broncograma, porque la telectasia puede tener un broncograma, ¿por qué no? Puede tener un broncograma, pero en este caso la importancia de que sea un broncograma estático, un programa aéreo estático sobre un broncograma aerodinámico, que es el que generalmente tienen las consolidaciones infecciosas, importante. Como el análisis de la vascularidad Doppler, en el caso de que una telectasia no, generalmente tiene un porcentaje mínimo de alteración de la vascularidad en el Doppler, en el caso de una neumonía. El otro es el análisis de la distribución que ocupa o la focalidad que tiene esa consolidación en campo pulmonar, es lo que usted decía, si es unilateral, si es bilateral, en donde realmente está esta consolidación. En mi opinión personal, hasta que yo no esté totalmente seguro de lo que el paciente tenga, sea una telectasia, en este caso,
no recomiendo para nada utilizar ni una maniobra de reclutamiento alveolar ni ascensos de PIP gradual ecoguiado. Tiene que ser una atelectasia. Pues, lógicamente, si no, lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo es el daño, más que otra cosa. Lo otro es el mismísimo uso de la aireación pulmonar en el caso de cuando se utilizan los antibióticos, ¿no? Para ver si hay realmente mejoría de la aireación pulmonar en el caso de la parte infecciosa, pero no estamos hablando ya de lo mismo, estamos hablando de otra situación. Por lo tanto, eso es buscar diferenciar. Por eso decía que yo me tomaba mi tiempo. En el caso del reclutamiento pulmonar ecoguiado, yo me tomaba mi tiempo. No era fácil, no era tratar de hacer nada en 5 minutos, en este caso. Imagínense que es análisis de 12 regiones pulmonares, anterior, posterior, lateral. Por lo tanto, a la hora de hacerlo es bastante minucioso. Un análisis es como know your enemy, conoce a ese pulmón de tu paciente como si tuviera realmente, excepto examen físico de la mañana. Eso es lo que vas a hacer con esos pacientes. Además, la decisión del reclutamiento depende también de la parte hemodinámica. Lo que me estabas diciendo también de la parte del BTI, de la pulmonar, ¿era así? Acá. Sí. Perdón. Sí. En el caso del BTI de la pulmonar, lo he usado en varias veces, pero generalmente nunca lo he utilizado para inducir reclutamiento, o sea, como una variable a la hora de medir reclutamiento. He leído mucho al respecto, pero no lo utilizo en la práctica diaria, honestamente, porque en ocasiones no se nos presentaba esa utilidad, y para ser sincero, generalmente nos basábamos en los otros métodos más comunes, pero realmente leyéndolo mucho me ha gustado mucho, y me ha gustado mucho porque he visto mucha correlación a la hora de realmente la efectividad del reclutamiento, que es más importante, porque es lo que estábamos hablando. En el área gris, o sea, se recomienda de manera general que usted nunca utilice un método de titulación de PIP a la hora de evaluar un paciente. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo uso la PIP ecoguiada. Mira, perfecto, logré presión de apertura de vía aérea, me quedo 2 centímetros por encima de la presión de cierre de vía aérea, pero no sé si estoy sobredistendiendo al paciente cuando esté todavía arriba. ¿Cómo lo puedo saber? Con ese BTI de arteria pulmonar. O sea, sería una combinación magnífica. Estoy observándolo y estoy viendo el grado de función. O sea, estoy viendo función, me está dando valores de función que no puedo obtener con la simple PIP ecoguiada. Estoy viendo más bien función o repercusión, que es una cosa mucho más importante. Okay, muchas gracias. Mira, por acá preguntan acerca de los filtros para la sonda. Los filtros dependen del equipo que estemos usando, en realidad. No están unificados los filtros y los preseteos. Uno debería buscar la imagen que más cómodo le genere la visualización pulmonar. De hecho, nosotros armamos nuestro propio preseteo en la máquina para que sea una imagen pulmonar adecuada. Así que no sé si te refieres con filtro, Felipe, al preseteo que te da el equipo, o a qué te refieres en particular. Claro, eso depende de cada equipo. No lo tenemos uniforme. Gente, nos tenemos que ir. Gracias, Alfredo, gracias por el tiempo, gracias por ponerte con esta charla que siempre nos deja con esa sensación de más. Así que muchísimas gracias a todas las personas que se han sumado a este sábado USPED. El sábado que viene seguimos con ecografía respiratoria, nos van a hablar acerca de síndromes intersticiales, un poco también con lo que planteaba Michael recién, así que vamos a volver sobre ese tema de las cuestiones intersticiales y poder diferenciarlas y qué herramientas más tenemos. No tengo mucho más que decir, Alfredo, muchísimas gracias. Saludos para toda Latinoamérica y nos encontramos la semana que viene. Ya está la cámara. Chao. Nos vemos. Gracias, Alfredo.